Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por este día y gracias a Dios por sus vidas que Dios les ha puesto el querer y el hacer para pues tomar esta clase, ¿verdad? De este día, de este día o de estos 3 días, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de febrero, que es cuando van a estar disponible esta clase número 2 de la materia El libro de los Salmos, trimestre número 2. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, oh Señor, por esta oportunidad que tenemos de tomar tu palabra. Gracias. Bendito seas, enséñanos. Enséñanos, oh Señor. Necesitamos mucho de ti porque se vienen tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos donde el mundo grita a los cuatro vientos, miren, esto es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, Señor. Y ayúdanos a de verdad estar completamente cimentados en tu palabra y en tu propósito. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta clase. Voy a tomar aquí mi dibujo para que podamos comenzar. ¿Ok? Aquí con el azul un poco más grueso. Ok, bien. Entonces nuevamente lo repito. Clase número 2 de la materia El libro de los Salmos del trimestre número 2. Bien, hermanos. Entonces vamos a pasar a la introducción. Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo número 62. Un salmo de confianza. Y decíamos de este salmo lo siguiente. Pues el Salmo 62, bueno, análisis de la confianza. Este es el Salmo 62. Leíamos, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. De Él viene mi salvación. Este salmo, decíamos, es el primero de una serie de 7 salmos. En el sentido estricto del término Agedutún. Puede ser mejor traducido como según el estilo de Jedutún, ya explicaba yo eso. El músico del templo. Este salmo también fue escrito por David y puede reflejar el tiempo que huyó de Absalón su hijo. Ahora viendo el salmo en términos generales, David escribió este salmo en un punto de mucha aflicción, de mucha dificultad, pero no es para decir cosas de su sufrimiento, sino para bien expresar su entera confianza, y no solo eso, nos hace hincapié en 2 puntos importantes. Número 1, que lo tenemos aquí. Número 1, haya placer en profesar su confianza en Dios y en su dependencia de Él. Número 2, anima grandemente a otros a confiar igualmente en Dios, no en una criatura alguna. Entonces entremos también otra vez, otra cosa que podremos hacer hincapié, 2 grandes esferas de la persecución de David, era que por un entrenamiento, y eso lo veíamos la semana pasada, un entrenamiento en el sentido de que gran parte de su juventud no la pasó con su hogar, no la pasó con su familia, no la pasó con su padre, la pasó huyendo, la pasó viviendo en los montes, en los collados, en los desiertos, pero por un entrenamiento, y otra fue por una disciplina, y eso fue con su hijo Absalón. Entonces vamos a entrar a este salmo y veamos qué nos enseña y cuál es el panorama que nos muestra. Entonces entremos, este es el versículo 1 que ya analizamos, que decíamos aquí, se aquieta mi alma, y ya explicaba yo un poco de lo que significa. Entonces, ¿qué concluimos del verso número 1, que es el que analizamos la semana pasada? Bueno, decíamos que la confianza muchas veces es estorbada por los pensamientos o las circunstancias o las muchas emociones que nos rodean en cierta situación. No podemos decir que vamos a matar emociones, porque eso no es posible, eso es lo que nos hace ser humanos. Sin embargo, sí podemos tenerlas bajo control, y eso es muy importante. Recuerden que el proverbio dice
que es mejor aquel que gobierna su carácter que el que conquista una ciudad. Entonces es mejor que tú tengas dominio propio a todas las cosas que tú pudieses lograr, material, económica y académicamente. Cuando estemos en situaciones que sin duda van a llegar, recordemos, solo en Dios se aquieta mi alma. Es momento de orar y derramar todo lo que sentimos, hermanos, derramar todo lo que nos confunde delante del Señor. Vamos a entrar al versículo número 2. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Veamos, es el Señor donde tenemos una claridad, donde tenemos una estabilidad, donde tenemos una correcta decisión. Hermanos, por eso muchas veces, inundados de mucha confusión, no es el momento de tomar decisiones importantes, porque no estamos sobre la roca, sino estamos en la arena. Algo que es tan liviano y sin profundidad. La roca que se menciona en este versículo, aquí roca y roca, indica firmeza y estabilidad. Nada nos hará caer. Ahora quiero que se den cuenta, aquí dice jamás seré sacudido o no resbalaré mucho, que decíamos que la Biblia textual es la que más se acerca al original. Ahora, los problemas afectan algo, pero la estabilidad en Dios evita que afecten demasiado. Por eso dice que no resbalará mucho, porque sin duda los problemas nos afectan. Hermanos, que vivamos una situación de una pérdida, que vivamos una situación adversa, que vivamos situaciones donde que a veces pues nadie está listo para perder a alguien. Nadie está listo para tal vez vivir una enfermedad tal vez incurable. Nadie está listo para ciertas cosas. Pero el Señor nos hace estar listos. En el momento en que empezamos a pasar por ese valle de sombra de muerte, no nos sentimos listos, y es verdad que no estamos listos. Sin embargo, en Dios, Él nos hace estar listos. ¿Ok? Entonces, por eso dice que no resbalará mucho. ¿Por qué? Porque sin duda los problemas nos afectan. Situaciones que sean graves nos afectan y sin duda parece que nos mueven, pero no nos derriban. Y es ahí, hermanos, la roca. No quiere decir que nunca tengamos confusión, o que nunca tengamos que llorar, o que nunca tengamos debilidad. Eso no está implicando el Salmo. Lo que está implicando es que debemos empezar a entender más allá de la letra. Eso es lo que también queremos que se logre en ese instituto. No es solamente que aprendas Biblia. Para aprender Biblia hay muchos lugares, ¿no? Y puedes hacerlo de otra manera. Ese no es el chiste. El chiste no es solamente que aprendas Biblia. El chiste es que tú veas más allá de la letra. Que tú veas más allá, que tú entiendas el espíritu de la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Ok? Veamos aquí otro versículo, Mateo 7:24, vea lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué cosa aquí es la roca? Obviamente aquí la roca, según el contexto del que venimos, es todo el sermón del monte visto en Mateo capítulo 5, aquí Mateo capítulo 5, 6 y en este caso el 7. Eso es la roca. Es decir, todas las enseña, porque aquí dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces, ¿qué palabras? Los que están en el sermón del monte. Pero hay una cosa aquí importante que debemos notar. No podemos permanecer en estas palabras si no estamos en la vid. Eso es lo que muchas veces no se ve. Podemos memorizar, pero hay un gran abismo entre oír y hacer. Hay un gran abismo. Entre estas dos debe estar Cristo. Si no está Cristo en medio de esas dos, podremos memorizar mucho, pero hacer poco o no hacer. Y recuerden que una fe sin obras es muerta. Eso lo están viendo en Santiago, con la pastora Diana.
Entonces, tienen que entender que la fe no es una fe, la fe no es ciega. O sea, la fe no es de que yo creo en esto y pues a ver cómo me sale, a ver cómo resultan las cosas, porque yo estoy creyendo. No, no, la fe cristiana es una fe que está fundada en los principios divinos. ¿Cuáles principios? Los que oyen las palabras y las hacen, pues obviamente van a estar en los principios divinos. Seguimos allí, dice, descendió lluvia. ¿Qué cosa es esto? Lluvia, ríos, vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Veamos, hay cosas que son inevitables. ¿Cuáles son? Las pruebas, los sinsabores de la vida, ¿ok? Esos son inevitables, eso va a venir sí o sí, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos y la familia a la que pertenezcamos, no importa, eso va a venir, ¿ok? Lluvias, ríos, vientos, cosas que muchas veces golpean nuestra vida, golpean nuestro cristianismo, golpean nuestra doctrina, ¿ok? Entonces dice ahí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquí, mira, el que oye estas, ¿ya te das cuenta? Oye, o sea, sí podemos memorizar, pero hacer, eso es otra cosa. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensato. ¿Y sabes lo que significa insensato? Se divide en dos palabras. In significa sin. Y sato, ¿no? Sato significa, lo voy a decir así, sesos. Ese es un sinónimo. Ese es un sinónimo de cerebro. Cerebro. ¿Ok? Así no me lo voy a poner. Porque si no. Cerebro. Entonces, un insensato es alguien que no tiene sesos. Es alguien que no tiene cabeza. Es alguien tonto. Otras versiones lo llaman como alguien necio. ¿Qué cosa es un necio? Es una persona que confía mucho en sí mismo. Este es un insensato. Y vemos, lo mismo le pasó. Descendió lluvia, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Confiar solamente en el alma es edificar tu vida sobre la arena. Es decir, solamente confiar en ti mismo, que eso es lo que tanto predica el mundo, que solamente te tienes a ti mismo, es edificar tu casa sobre la arena. Y fíjate bien, la sociedad que ahora se está levantando, una sociedad basada en sentimientos, en que yo me siento así, yo me siento asado, yo pienso que yo soy un coche, ¿verdad? O yo pienso que yo soy una silla. Es edificar una sociedad sobre la arena. Es por eso que la sociedad que estamos hoy viendo es una sociedad de plástico y es una sociedad de peluche. ¿Por qué? Todos sienten que es todos sienten que es fobia, ¿no? No, es que tienen homofobia, tienen heterofobia, tienen bifobia, tienen niñofobia y también ya tienen bibliofobia, ¿no? Porque le tienen fobia a la Biblia. Entonces, todo es fobia, todo es que no, estamos en contra de esto que le dicen no, se me fue la palabra, estamos en contra del abuso, ¿verdad? Del abuso, estamos en contra de que vayan, que estén pisoteando las cosas, ¿no? Y piensan que ahora ya ellos se sienten ofendidos porque oyen la verdad. Se sienten ofendidos porque escuchan la verdad, o sea, y esto está ocurriendo, hermanos, y está ocurriendo que ahora esos derechos que supuestamente son derechos de que pues hay que respetar el cómo se sientan, no toda la cosa, están pasando por los derechos de la libertad de expresión y de la ideología y la libertad de credo
Nos estamos acercando a ese punto. Hermanos, ¿saben qué? Ahora que escuché esta noticia de que la ONU está sacando una lista negra, se viene el punto de que nadie va a poder comprar ni vender. ¿Te imaginas lo que podría hacer la ONU con esa lista negra que está preparando? Podrían a lo mejor, imagínate que ahora vas a pedir trabajo y te van a investigar en esa lista negra de la ONU, y si apareces no te van a dar trabajo, o te van a despedir, o no te pueden dar una hipoteca, o no te pueden dar un crédito porque estás en esta lista negra, porque no vas a poder comprar ni vender. O sea, hermano, nos estamos acercando a un tiempo muy difícil. Muy difícil porque toda esta sociedad está edificada sobre la arena, sobre sentimientos, sobre emociones. Y pues obviamente la vida de alguien que está edificada así, pues es una vida pues muy, pues ¿cómo decirlo así? Muy sin cimientos, ¿no? Entonces, ¿es válido llorar? ¿Es válido estar tristes? Sí. ¿Es válido estar de luto? Sí. ¿Es válido llorar a veces? Sí. Pero no podemos dejarnos invadir y olvidarnos de nuestro Dios. Eso es muy importante. O sea, es válido que llores, que a veces te sientas impotente, que a veces te sientas sin salida. Sí, a veces sí. Y eso es algo que sí ocurre. Sin embargo, no puedes dejarte llevar por esas emociones y pensar que todo ahí termina. ¿Ok? Seguimos adelante, versículo número 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Este verso nos muestra la causa de su angustia, y es que sus enemigos le perseguían. Recordemos que no solo fue Absalón, aún aquel que comía de su vaso y de su plato levantó contra él el calcañar. Y nos referimos a Aitofel, quien se pasó al bando de Absalón. Se dice en ese momento, si ustedes han leído ese relato, que dice que en esos tiempos el consejo de Aitofel era como escuchar la voz de Dios. Aitofel era un hombre muy sabio, era un hombre muy cuerdo y muy puntual. Pero obviamente Dios estorbó su consejo. Pero Aitofel se ve que era muy allegado a David. Y cuando él vio que Aitofel se había pasado con su enemigo, se sintió acorralado. Hermanos, no hay mayor enemigo que aquel que una vez se dijo tu amigo. ¿Por qué? Porque sabe muchas cosas de ti. Sabe muchas cosas de las que tú piensas y tal vez tú hiciste y tal vez tú le confiaste. Y obviamente no hay mayor enemigo que ese. ¿Sabes por qué? Porque él te conoce y sabe tus debilidades. Porque tú confiando en él, pues tal vez descubriste algunas cosas tuyas. Y si ese enemigo, ese que se decía tu amigo, descubriese esas cosas, te haría mucho daño. Y no cabe duda, Aitofel sabía cómo era David. Él dio un consejo, y sin duda si hubiesen seguido el consejo de Aitofel, sin duda David hubiese muerto en la batalla. Entonces David se siente tan débil, se siente tan caído, que siente como una pared, que ya no tiene más que esperar un viento o un empujón y caer. Eso lo podemos ver muchas veces. Ustedes no sé si vieron ese video en el temblor que pasó hace algunos años. Este temblor que nos recordó al sismo del 85, que ahora fue más actual. Un video donde se cayó un edificio de departamentos. Creo que era de 3 o 2 pisos. Y vemos cómo se empieza a mover con todo este movimiento. Y al momento de este movimiento nada más vemos cómo se había pandeado el edificio. Y parece que no pasaba nada, pero de repente cayó. Así se sentía David. No solamente, hermanos, nos mueve el punto de la traición. Muchas veces vamos a tener que pasar por allí, hermanos, y a veces, como dijo David, del que menos te lo esperas, del que compartía contigo el pan y la copa, levantó contra ti el calcañar. O sea, muchas veces la traición viene y es más dolorosa de aquel que piensas que nunca lo haría, o que piensas que siempre estaría allí para ti y de pronto te da la espalda. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que somos débiles, que aún al que tú veas con un carácter explosivo, con una gran experiencia, o aún con una cara de pocos amigos, en algún momento es débil.
Y el enemigo en ese momento vendrá a tratar de derribar lo que parece tambalear. O sea, siempre el enemigo te va a atacar cuando seas más débil. Entonces, nuevamente retomo ese punto. Eh, Muchas veces te tambalea mucho la tradición, pero lo que más te tambalea es cuando viene el ataque, y viene de una manera que tú no esperarías, porque el que te traicionó y el que aconseja ahora es alguien que te conoce y que sabe cómo vas a reaccionar. Entonces, hermanos, siempre en un punto de una congregación, de una familia y hasta de un negocio, ¿saben cuál es lo más difícil? Encontrar gente de confianza. No es fácil encontrar gente de confianza, y oremos mucho a Dios porque eso ocurra, porque muchas veces no encontramos gente de confianza. Siempre a veces la gente de confianza o la gente que tú crees de tu confianza siempre pues busca lo suyo, siempre busca sacar ventaja. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No confiar en nadie? No, tampoco es eso. Pero sin duda, hermanos, debemos procurar que el mejor amigo sea Dios. No vamos a evitar que haya gente que piense mal, que nada más utilice la amistad para sacar un provecho, o que muchas veces solamente utilice la amistad para obtener una ventaja y de pronto pues darte por la espalda. No estamos zafos de eso. Jesucristo mismo lo vivió. Pero hermanos, debemos entender que es parte del proceso de la vida, ¿okay? De la vida del creyente. Seguimos adelante, versículo número 4. Tenemos aquí el 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Cómo lo dice? Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Vamos a leer otras versiones. La versión traducción viviente dice: piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Solo consultan para derribarlo de su eminencia. Se deleitan en la mentira. Bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Básicamente podríamos decir, no, son hipócritas. Bueno, veamos aquí qué pasa. Algo que hemos visto mucho, y es que toman la frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y es que cuando sucede que sentimos una traición o sentimos que el enemigo se levanta, te enteras que ahora es muy amigo de quien también busca tu mal. Esto es interesante, yo lo he visto, yo lo he vivido, hermanos. Y es que principalmente esas gentes que te aborrecen, parece que se encuentran, ¿no? Y utilizan la frase: Dios los hizo y ellos se juntan. Pero debemos tener bien en cuenta que lo que los une como común es el pecado. Y recuerden que el mal tiene dos enemigos: el bien y el mismo mal. O sea, esos enemigos que se juntan por ese pecado en común saldrán mal de alguna u otra manera. Entonces, otra cosa que podemos ver es que lo que los une es la mentira formulada en su mente, formulada en sus malvados corazones. Y esto lo vimos con Jesucristo, a quien juzgaron fuera de la ley. ¿Por quién? Por cuatro grupos religiosos: fariseos, escribas, jebuseos y los herodianos. Esos cuatro grupos se odiaban a muerte, pero Jesús fue el común para que esos cuatro grupos se juntaran para condenarlo. Hermanos, no nos sorprenda que esto alguna vez pase, y vendrán muchas emociones a tu mente, a tu corazón, y es el momento de orar. Es momento de encontrar firmeza, no en tus fuerzas, sino en Cristo, nuestra roca y fortaleza. Entonces, hermanos, tengan cuidado, también tengan cuidado cuando te elogian mucho. Tengan mucho cuidado cuando te elogian mucho. ¿Sabes por qué? Porque generalmente el que te elogia es el que más quiere tu caída. ¿Ok? El que más te elogia
y el que más dice que tú esto, tú el otro, que tú esto y que tú lo demás allá, es el que más quiere tu caída. Entonces, seamos centrados, hermanos, seamos centrados. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo. Ni todo el que se acerca a ti quiere lo mejor para ti. No quiere siempre lo mejor para ti. Solamente buscan sacar provecho de alguna cosa, pero de alguna manera hay que pedirle a Dios que te guarde aún de ti mismo, porque muchas veces tú dices, bueno, yo pienso que este es mi amigo, pero al final Dios te va a abrir los ojos, te va a hacer ver que nunca lo fue, o que nunca ha sido nada, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esa parte, ¿eh? Ten cuidado con los que te elogian mucho, con los que piensan que sabes mucho, con los que piensan que tú eres el que llevas muchas cosas. Ten cuidado con esas cosas, ¿no? Que no se exalte tu corazón. Siempre con cabeza fría en las cosas. Seguimos adelante, versículo número 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este verso es casi como el verso número 2, pero la diferencia es que aquí es imperativo. Hay que decidir confiar, y se usa esperanza en vez de salvación. Aquí dice, de Él es mi esperanza. Y aquí dice, porque en Él está mi esperanza. De Él viene mi esperanza. Y la Biblia dice, porque de Él procede mi esperanza. O sea, aquí la palabra clave es esta, proceder. Es decir, yo estoy seguro que ahí estoy. Ahora, veamos también, ahora nuevamente, que se enfoca en el alma. Dice, en Dios se aquieta otra vez. Solo en Dios aquíétate, alma mía. Aquí ahora no dice se aquieta, sino dice aquíétate. O sea, como que le da un mandato. Como decir, ahora ya estoy convencido. Ahora dice, solo en Dios descansa mi alma. No descansará, sino descansa. O sea, que ya se encuentra ahí. Ahora, voy a decir aquí otra cosa importante. Una cosa con la que debemos también mencionar del alma, que es parte del alma, y que no la mencioné en la clase pasada. Mencioné que el alma es el centro de las emociones, pero hay otra cosa que también comparte con el alma y se llama la conciencia. La conciencia. ¿Sí sabemos qué es la conciencia? Bueno, no es Pepito Grillo, de Pinocho, pero va por ahí. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia es esa voz interna que nos dice que algo está mal. Que aún la gente que no es cristiana tiene una conciencia. Y la conciencia significa con, dentro, ciencia, conocimiento. Eso significa. ¿Okay? Conciencia es con y significa dentro, y ciencia. ¿Okay? Ciencia significa conocimiento. Entonces, hay un conocimiento que todo hombre tiene. ¿De qué? De lo que es bueno y lo que es malo. Por decir, el niño tiene una conciencia, y cuando miente, lo primero que hace es esconderse, ¿no? Es esconderse. O cuando hace algo malo, por decir, cuando está niño y empieza a aventar piedras, ¿no? Y entonces le pega a la ventana de una vecina, y tú le dices, ¿qué hiciste? Y el niño se calla y no te quiere decir. ¿Por qué? Porque su conciencia le acusa, le dice que eso está mal. Es una conciencia. Por eso dice la palabra, han cauterizado la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que los hombres que ya viven en un extremo pecado ya no escuchan la conciencia, sino que la han callado, la han silenciado totalmente para que no les reclame la vida que están llevando. Ahora, hay que tener algo bien en claro aquí, hermanos. Muy en claro y muy consciente de lo que les voy a decir. ¿Es buena la conciencia? Sí, pero es mejor ser guiados por el Espíritu Santo. Vean este verso, Romanos 8, 14, 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no dice por la conciencia, dice por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde está la conciencia? Aquí, mira, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esa es la conciencia. La conciencia siempre te va a traer temor. ¿Por qué? Porque la conciencia es como la ley, que te acusa, pero no te da la solución. Quiero que vean que no dice que somos guiados por la conciencia, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ver con el conocimiento, ya que el Espíritu no recordará algo que no sabes. Y muchas veces en situaciones difíciles y situaciones muy adversas, la conciencia nos acusa por ciertas decisiones que tomamos, por ciertas tal vez equivocaciones que turbaron nuestra paz, pero la conciencia reclama justicia. La conciencia reclama justicia. Por eso dice la palabra que Jesucristo limpia nuestras conciencias. ¿Por qué? O sea, porque ahora no nos sentimos culpables de lo que hicimos en nuestra vida pasada. Nos recordamos, sí, nos acordamos de las cosas que hicimos, de lo que decidimos, de lo que tal vez deshicimos, las oportunidades que desperdiciamos, cosas así, ¿ok? Pero la conciencia reclama justicia y ese reclamo olvidamos el perdón de Dios. Y vienen cuestionamientos como seré hijo de Dios, de verdad voy al cielo. ¿Quién te tiene que contestar eso? El Espíritu Santo. Ahora, veamos a David. David sabía que de Jehová procedía su esperanza. Es decir, obviamente, por la conciencia diría esto, que vivo me lo merezco. Pero también el Espíritu Santo interviene para confirmarte en Dios. El problema de la conciencia, hermanos, el problema de la conciencia es que va a juzgar de acuerdo al conocimiento de justicia de Dios que tengamos. Yo no estoy diciendo que sea malo andar por la conciencia. De hecho, Romanos capítulo 1 nos dice que muchos de ellos, que mucha gente que vivió, por si imaginémonos toda esa gente que vive en el Tíbet, ¿no? En el Tíbet, todos alejados, o en los Andes, o ahí en la sierra de Oaxaca, ¿cómo van a ser juzgados todas esas personas? Romanos 1 nos dice que por su conciencia, con su conciencia. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo sabe un hombre que robarle a su esposa a alguien es malo? ¿Quién se lo dijo? La conciencia. ¿Cómo sabe que mentir es malo? Por la conciencia. ¿Cómo sabe que quitarle las tierras a otra persona es malo? Por la conciencia. O sea, mucha gente, Romanos 1 nos dice que mucha gente será juzgada por la conciencia. Pero nosotros no podemos ser guiados solamente por la conciencia. ¿Sabes por qué? Porque la puedes callar. O sea, la puedes cauterizar. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, que es la palabra que te va guiando, pero aparte también la conciencia, vamos a llegar a un punto de equilibrio, que es lo ideal. Lo ideal es el equilibrio. Los extremos siempre son malos. Siempre son malos los extremos. Y si tú te quieres ir siempre a un extremo, vas a quedar en ridículo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que no haya reglas y yo no estoy diciendo que no haya orden. Pero no todo debemos llevarlo al extremo, ¿ok? Por decir, hay unos que fíjate, que manchan, por decir, la vestimenta, ¿no? Entonces, dicen que las mujeres no se vistan de nada. Entonces, esas mujeres que habitan allí, su conciencia les acusa. Les acusa porque escucharon que se fueron a un extremo y su conciencia les acusa. Y dice que, y entonces la conciencia les hace pensar que no van al cielo porque se visten de tal manera. Pero también existe el otro extremo, y es el otro extremo del libertinaje. Y es que piensan que Dios las acepta, no importa cómo sean, el chiste es el corazón. Y también es un error. Porque imagínate, si así eres por fuera, ¿qué será en tu corazón? Entonces el punto es el equilibrio. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Dios? El corazón, pero también quiere tu conciencia. ¿Cómo es eso? Que tú tengas paz. Que tú tengas paz al hacer las cosas que estás haciendo. ¿Ok? Entonces el problema de la conciencia
es que va a juzgar de acuerdo al conocimiento de justicia, y muchas veces el conocimiento de Dios es muy pobre, por lo tanto tu conciencia juzga de una manera pobre. Por eso debemos tener cuidado con eso. Versículo número 6 dice, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Vean lo que dice aquí, no resbalaré. Aquí tengo otro versículo, miren, aquí dice el versículo 2, chéquense aquí, versículo 2, que dice, no resbalaré mucho. Y en el versículo 6 dice, no seré sacudido. No seré sacudido. Entonces, parece aquí que repite el versículo. Sin embargo, aquí no incluye el adjetivo mucho o grandemente. Aquí no resbalaré mucho, no lo incluye ya, sino pone una posición real. La fe del salmista ha crecido ahora y está convencido de que Dios no lo dejará caer en la mano de sus enemigos. Hermanos, quiero que se den cuenta de ese proceso que está detrás del salmista antes de llegar a este verso. Y es un proceso de convencerse de lo que Dios es y significa. Y ese es el problema con muchos de nosotros, que ponemos que Dios, que estamos pensando que Dios está allá arriba en su nube, y a ver cuándo se digna a que me caiga una gota de ayuda, ¿verdad? La frase de costumbre es, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y jamás vemos eso en la Biblia. Lo que sí vemos es un mover por fe. Ejemplos. Rahab, ¿por qué se salvó? Porque creyó. ¿Y por qué creyó? Actuó. Vean, la fe es antes de la acción, porque la fe sin obras es muerta. Entonces Rahab actuó porque creyó. Ruth hizo lo mismo. No me pidas que te deje y me aparte de ti, porque donde tú murieres, moriré yo. Donde tú morares, viviré, y donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Ok? Entonces, Ruth creyó y actuó. Otro ejemplo, Israel. Israel, la muestra de fe fue, dile al pueblo que marche. Empezó a marchar hacia el mar y el mar se dividió en dos. Israel en Jericó. Dios les dijo que por 7 días tenían que rodear esa ciudad. Al último día tendrían que gritar y entonces las murallas caerían. Entonces, tenemos que ver esto. Para llegar al punto de no ser sacudido, tenemos que pasar por un proceso de creer las bendiciones de Dios. No es solamente es decir, bueno, yo una vez le dije a una persona, me dice, es que tengo mucha angustia. Le digo, pues ponte a leer los salmos. Lee los salmos. Los salmos te van a ayudar mucho a adquirir confianza, a saber cómo es Dios. Y entonces dice que ya los había leído, pero dice que no pasaba nada. Yo le dije, a ver, o sea, no sé, no te estoy dando una fórmula mágica, una receta médica para que tú lo hagas y de pronto ya se te quita el dolor. No funciona de esa manera. Yo digo que creo y al poco rato se soluciona todo, y yo no digo que no pueda pasar. La pregunta que viene aquí es esta: si Dios hiciera eso, ¿daría gloria a Dios? ¿Eso da gloria a Dios? Lo que ocurrió en la vida de David, al final, hermanos, damos gloria a Dios porque vemos su mano aún en la disciplina. Dios no va a hacer algo que no sea para su gloria. O sea, no creamos que Dios soluciona un problema en nuestra vida para que tú no sufras más. Por favor, quítense ese pensamiento. Eso no va a pasar. No es así como funciona. Dios va a hacer algo porque Dios va a mostrar su gloria en tu vida y en la vida de otros. ¿Por qué crees que Dios descendió con Abraham? Digo, con Moisés. ¿Por qué crees? Porque tanto clamaban y Dios se cansó de tanto que les clamaba, ¿no? ¿Han visto esa película de Todopoderoso? De Jim Carrey. Ven que está allí está acostado y de pronto empieza a escuchar las oraciones, ¿no? Y tanto son las oraciones que no puede con ellas, que no puede dormir. ¿Creen que Dios es así? O sea, que empezamos a orar y Dios ya no puede dormir para que ya no lo estemos molestando, Dios nos concede lo que queremos. Por favor, no estamos tratando con un ser humano. Estamos con el Dios de todo el universo, el que le puso nombre a todas las estrellas. O sea, obviamente yo no sé cómo sea eso, pero sé que mi Dios, en el cual yo creo,
Él me escucha y que cuando yo oro y hablo con Él, Él está totalmente presente en toda su esencia, en todos sus atributos y a la vez con ustedes que también oran. Entonces, hermanos, para llegar a este punto de decir no seré sacudido, tenemos que haber pasado por un proceso de estar conscientes de lo que Dios significa, ¿ok? De lo que Dios es. Y vamos a estos versículos finales. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Me llamó la atención estas últimas dos versiones. Miren lo que dice. Él es mi protección. Dice, confíen siempre en Dios, cuéntenle sus problemas. Vean cómo lo dice esta versión. Me llamó mucho la atención cómo lo dice. Cuéntenle sus problemas. Aquí dice, derramad vuestro corazón ante Él. Pero esta versión me llamó mucho la atención. Cuéntenle sus problemas. Nuevamente, vienen figuras de firmeza que tenemos acá. Roca, refugio, salvación, gloria. Ahora, analizamos otra cosa aquí de estas figuras. Si se aplican a Dios es porque el hombre no las tiene. Nuevamente, si se aplican a Dios, roca fuerte, refugio, salvación, gloria, es porque el hombre no las tiene. Nosotros podremos tener el apodo de roca, pero no lo somos. Podremos ser escuchados por un hombre y tener muchas consejerías, pero la realidad es que solo en Dios está nuestro refugio. Entonces, solo la salvación, el acoplarnos a la voluntad de Dios y de ahí ser exaltados, viene de Dios solamente de ahí. Solamente Él puede cambiar nuestro lamento en baile y sacarnos del foso cenagoso y darnos fuerzas cuando no tenemos ninguna. Llaman la atención esas dos últimas versiones y quiero terminar allí con esa reflexión. Derramad vuestro corazón ante Él o cuéntenle sus problemas. ¿Cuántos les falta hacer eso? ¿Sabes por qué muchas veces no tienes confianza en Dios? Porque ni siquiera tienes confianza para declararle tus problemas a Dios. O sea, hermanos, sí, yo entiendo, yo he escuchado gente que ora de esta manera. Señor, Padre mío, usted sabe lo que vivo. Usted si se dignare a mirarme. Miren, yo no digo que esté mal eso, porque pues a lo mejor eso aprendieron que muchas veces dicen, es que a mi padre yo le hablaba de usted, y si usted dice que es mi padre Dios, pues le hablo de usted. Ok, yo creo que eso a Dios no le ofende, pero la Biblia dice que nosotros ya no somos del espíritu de esclavitud, sino del espíritu que ahora clama Abba Padre. Y recuerden que esa palabra Abba Padre viene del arameo, que significa papito o papi. ¿Okay? O sea, tenemos una cercanía. Pero quiero que vean este verso. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Quiero que vean, esta palabra se repite mucho. Amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 3 veces se nombra amigos. La mayor punto de amistad es David y Jonatán. Y una de las cosas que hacían ellos dos era declararse sus problemas. David sabía que su padre de Jonatán lo quería matar, y Jonatán sabía que su padre lo quería matar. Aún más allá, Jonatán sabía que David sería rey. Él lo sabía. Jonatán sabía que David sería rey, y él le dijo y le hizo jurar que cuando David fuera rey se acordaría de la casa de Jonatán, y fue ahí donde sale Mefiboset. Entonces, retornando al punto. Sí, yo entiendo que a veces hay gente que le habla a Dios de usted. Y tal vez yo creo que no podemos juzgar eso. En el sentido de condenarlo y que no ora bien, ¿no? No, a veces
Nosotros tal vez podemos pensar que oramos bien y dice la palabra de Dios en Romanos 8, que qué hemos de pedir a Dios no lo sabemos, pero sabemos que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero esto es importante. Cuéntale a Dios tus problemas. Es fácil saber el contexto de estos versos y que es la vid, ¿ok? Pero, hermanos, es importante hablarlo. Con Dios como nuestro amigo, recordemos lo que Cristo nos dijo. Entonces, hermanos, muchas veces el mayor amigo que debes de tener es Cristo mismo. Ahora, no estoy diciendo que no podamos tener amigos en terrenales, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, hombres o mujeres. Porque sin duda, el ser humano, fue creado de tal manera de vivir en comunidad. Y busca compañía, busca amigos. O sea, Dios no nos hizo para ser ermitaños, ¿no? Dios no nos hizo para eso. Entonces, obviamente el hombre o la mujer buscan una compañía. Y no solamente hablamos de matrimonio, hablamos de alguien con quien platicar, con quien charlar, con quien compaginar, con quien intercambiar ideas, ¿verdad? Pero antes de todo eso, tú debes poder hacerlo con Dios. Si no lo haces con Dios, tu confianza con Dios es muy pobre. Tú tienes que hablar con Dios y decirle, oye Señor, o sea, si estás teniendo muchas veces hay días que sientes mucha confusión, ¿no? Que tú dices, híjole, es que no sé qué me pasa, ¿por qué pienso tanto en esto, tanto en este problema, en esto que hice? Y es momento de ir a tu lugar secreto y hablar con Dios y decirle, Señor, mira, me pasa esto. Siento así, me enoja, me entristece, me siento débil, Pero cuéntale a Dios tus problemas, porque Él sí te entiende y Él sabe que muchas veces somos débiles y Él es tu única roca y tu refugio. ¿Qué harías si estuvieras en un país donde no hablas el mismo idioma? Imagínate que tú te vas a China y ahí hablan mandarín y tú hablas español. ¿Qué harías? Pues antes tal vez, sí, yo creo que vas a encontrar a un conocido, un amigo por allí, ¿no? Cuando sepas tal vez algunas palabras para comunicarte. Pero ¿quién va a ser tu amigo, tu mejor amigo en esos momentos antes de que aprendas todo el idioma? Dios. No hay de otra. No hay de otra, hermano. Nuevamente. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, concluimos. La confianza viene de diferentes maneras, pero una de las cosas que podemos decir es que la confianza va a venir, obviamente, en la persecución. Y viene por las promesas de Dios. Y viene por una fe fortalecida. ¿Okay? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que empezar a confiar más en Dios. Pero no es nada más decir, sí, yo confío. No. La confianza viene cuando conocemos más de Dios. Hay que conocer más de Dios. Que tu anhelo sea conocer más y más de Cristo. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase de nuestra materia, el libro de los Salmos. Bendiciones.